El principio de Huygens es la base de un método que permite predecir la propagación de una onda a través de un medio. Supongamos que se conoce la posición de un frente de onda S, plano o esférico, en un instante dado. De acuerdo con Huygens, todo punto de S es la fuente de una nueva onda esférica que se propaga a través del medio. La nueva posición del frente de onda en un instante posterior, superficie S', es la superficie tangente a todas las ondas esféricas elementales emitidas por los puntos de S. Los puntos de S' se comportan como fuentes de nuevas ondas y el proceso se repite de manera continua, de este modo dando lugar a que la onda se propague a través del medio. La propagación de un haz ultrasónico a través de un medio hace que las capas sucesivas del material vibren. La oscilación afecta a una determinada zona de la capa, y más allá de esta zona el material permanece sin perturbación. Si se unen los contornos de estas zonas que pertenecen a aquellas capas que empiezan a oscilar en secuencia, se define la región del espacio que viene afectada por la propagación de la conocida como campo de irradiación. La forma geométrica del campo de irradiación depende del tamaño de la fuente y de la longitud de onda de las vibraciones que viajan a través del medio. En la pantalla se puede ver la configuración del haz con fuentes de ultrasonidos estándar, placas circulares. El campo de irradiación se presenta dividido en dos zonas sucesivas. En la región próxima a la fuente, llamada campo próxima o zona Fresnel, el haz tiene una forma más o menos cilíndrica. La onda resultante es una onda plana. Esta zona se extiende en el medio hasta una cierta distancia, d, desde la superficie de entrada del haz. D es la profundidad del campo próximo. A continuación del campo próximo, el haz comienza a divergir con un ángulo de divergencia alfa constante. En esta zona, llamada campo lejano o zona Fraunhofer, la onda resultante es una onda esférica y el haz tiene forma cónica. El eje del cono define el sentido de propagación del haz. La profundidad del campo próximo y el ángulo alfa de divergencia del haz en el campo lejano dependen en general de la dimensión y la frecuencia de la fuente, la velocidad v de propagación de la onda a través del material. Con una fuente plana circular de radio r que oscila según una curva sinusoidal con frecuencia f, se usan las fórmulas de cálculo siguientes, donde d es el diámetro efectivo del palpador. Ejemplo, el esquema que se da después permite calcular, en el caso del aluminio y de acero, la longitud del campo próximo y el ángulo alfa de divergencia del haz en el campo lejano, dados ciertos parámetros de los que dependen.
La fórmula de la divergencia del haz en el campo lejano indica las posibilidades que existen para controlar el sentido del haz. En un material dado, cuanto mayor es la frecuencia de ensayo, y mayor sea el diámetro del transductor, más concentrado será el haz. Con la misma frecuencia y el mismo diámetro del palpador, cuanto menor sea la velocidad de propagación, más concentrado será el haz. Las posibilidades de controlar el sentido del haz ultrasónico se ven más evidentes si se consideran las curvas que se ven al lado. Representan la dirección del ángulo de divergencia alfa en relación con la frecuencia f y el diámetro del palpador d igual a 2r para aluminio y acero, los dos casos de mayor interés en el ensayo ultrasónico. Al analizar los gráficos podemos obtener las conclusiones previas respecto a la dependencia de alfa sobre la frecuencia del ensayo, el diámetro del transductor, la velocidad de propagación a través del medio. Una de las consecuencias más relevantes de la divergencia del haz, forma cónica, en el campo lejano es la siguiente. La cantidad de energía ultrasonora que incide sobre un área determinada disminuye con el cuadrado de la distancia a la fuente. Este fenómeno es cierto para cualquier forma de energía irradiada y se conoce como atenuación geométrica. Se puede ver este fenómeno en el gráfico adjunto que muestra la tendencia de la presión acústica a lo largo del eje del haz para una fuente plana circular. En el campo próximo se pueden observar una serie de valores máximos y mínimos precisos. Se deben a los fenómenos de interferencia que tienen su origen en la forma ligeramente convergente del haz. El último máximo es el límite que separa las dos zonas. En el campo lejano, la presión del sonido a lo largo del eje disminuye con la inversa de la distancia a la fuente. Esto quiere decir que la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. Un haz ultrasónico que se propaga a través de un medio se atenúa progresivamente hasta que se extingue después de haber recorrido un determinado camino, cuya longitud depende de la frecuencia del haz, su amplitud inicial y la naturaleza y atenuación del medio. La atenuación del medio se puede deber a dos tipos diferentes de fenómenos: la diferencia geométrica en el campo lejano del campo de irradiación, atenuación geométrica, las interacciones entre el haz y el medio por el que viaja, que dan lugar a la absorción de la potencia acústica por el material. Este último fenómeno, conocido como atenuación estructural, ocasiona una disminución de la presión acústica respecto a la distancia, de acuerdo con una ley exponencial, ley de atenuación estructural. Ejemplo: utilizar la tabla de al lado para calcular el efecto que la presión inicial P sub 0 y el factor de atenuación alfa tienen sobre la presión del sonido en relación con la distancia a la fuente. En el recuadro se puede ver el tanto por ciento de la presión inicial P sub 0 que tiene el haz después de atravesar el espesor X, presión residual. La correspondiente disminución en el tanto por ciento del valor de la presión es P partido por P sub 0 por 100. El coeficiente de atenuación alfa depende del camino en el que la naturaleza y el estado del medio da lugar a la caída de la presión acústica.
se halla experimentalmente que el valor de alfa varía de manera considerable en función del tipo y estado del material. Se puede ver esto en la tabla adjunta, que da el rango de los valores del coeficiente de atenuación de las ondas longitudinales incidentes, con una frecuencia de 2 MHz para determinados materiales a temperatura ambiente. Dado un cierto estado del medio, es la frecuencia de onda, de la que depende el coeficiente de atenuación, la que define la velocidad de caída de la presión acústica. Cuando se usa una alta frecuencia, por ejemplo por razones de dirección del haz, el inconveniente es que, comparando con una frecuencia baja, la primera permite una profundidad de exploración menor como consecuencia de tener un valor de atenuación mayor. En la mayor parte de los casos prácticos, el valor de atenuación es tal que permite que se ensayen piezas de más de 1 metro de espesor. Leyes de reflexión. Veamos cómo se comporta un haz ultrasónico cuando encuentra la superficie de separación de dos materiales distintos, denominada interfase. Supondremos por el momento que el haz llega a la superficie en sentido perpendicular. Ver leyes de refracción para incidencia con un ángulo distinto del normal. Lo que se halla en este caso es que una parte del haz se refleja en la interfase y vuelve al medio del que procede, A. La parte restante del haz atraviesa la interfase y continúa su camino a través del medio, B. La cantidad de energía del haz que pasa al medio B depende de las impedancias Z sub A y Z sub B de ambos medios. Los valores que describen este fenómeno son coeficiente de reflexión RI, coeficiente de transmisión TI. Las expresiones de estos coeficientes en términos de impedancia vienen dadas por las fórmulas de cálculo siguientes, con RI más TI igual a 1. Al calcular los coeficientes de reflexión y de transmisión, surge que la reflexión es virtualmente total en algunos casos prácticos interesantes. Por ejemplo, al pasar de aluminio a aire o de acero a aire, paso de agua a acero, paso de agua a aluminio, paso de aluminio a aire, paso de acero a aire. Estos casos ofrecen un potencial práctico enorme para detectar defectos usando la técnica de eco, obteniendo reflexiones de discontinuidades que contienen aire, grietas, burbujas de aire, etc. Al recalcular la expresión del coeficiente RI, se puede expresar como función de la relación entre los valores de impedancia de los dos medios de la manera siguiente. A partir de esta expresión, representada gráficamente al lado, se puede ver que el coeficiente de reflexión depende sólo de la relación entre los valores de impedancia acústica de los dos medios. Si los dos medios tienen valores de impedancia acústica idénticos o muy parecidos, el coeficiente de reflexión es cero o se reduce a un valor despreciable. Esto quiere decir que la interfase entre los dos medios no es un obstáculo para la propagación del sonido. El coeficiente de reflexión toma un valor igual para una determinada relación, Z sub A partido por Z sub B, y para su inversa, Z sub B partido por Z sub A. Esto quiere decir que el valor del coeficiente de reflexión al pasar de un medio a otro es el mismo en ambos sentidos. Estos resultados se mantienen cuando los medios comprendidos en el fenómeno de reflexión tienen gran espesor respecto de la longitud de onda utilizada. Con esta hipótesis, el fenómeno no está condicionado por la frecuencia de las ondas que se examinan. En el caso de una capa delgada del medio, B inmerso en el medio A, si el espesor S de B es menor de la longitud de onda lambda, no se puede verificar la independencia de la frecuencia o de la longitud de onda. En este caso se llama reflexión en películas delgadas. En la reflexión en una película delgada, el coeficiente de reflexión R sub P
varía en función del cociente S por lambda, entre el espesor de la película S y la longitud de onda lambda de las ondas en A. Cuando el espesor es mucho menor que la longitud de onda, el coeficiente de reflexión disminuye con el espesor de la película hasta que se elimina, suponiendo que la frecuencia es fija. Cuando aumenta la frecuencia, el espesor mínimo que permite una reflexión del 100%, límite inferior de la zona de reflexión total, disminuye. De manera experimental se ve que las capas de aire menores a una micra siguen siendo detectables. Esto es de la máxima importancia en la detección de dietas de fatiga muy pequeñas o copos de hidrógeno, etc. El gráfico adjunto muestra el tanto por ciento de la reflexión en una discontinuidad en aire o agua o en acero y aluminio, en función del producto S por F del espesor de la discontinuidad, S milímetros por la frecuencia F megahercios. Del gráfico se obtiene que en el acero con una frecuencia de 2 MHz, una discontinuidad de aire de espesor mayor que 1 partido por 200.000 es suficiente para conseguir una reflexión del 100%. Si la discontinuidad es de agua, con un espesor mayor de 1 partido por 20, se obtiene una reflexión del 100%. Leyes de refracción. El fenómeno de la refracción aparece cuando un haz ultrasónico encuentra la superficie S de separación entre dos materiales, formando un determinado ángulo con la perpendicular a la superficie. El ángulo I que forman el haz y la normal a la superficie S se llama ángulo de incidencia. Cuando el haz primario que procede de A alcanza el punto de incidencia O, crea 4 haces en 4 direcciones distintas. 2 de ellos permanecen en el medio A, rayos reflejados, y los otros 2 penetran en el medio B, rayos refractados. La parte del haz que entra en el medio B es una función, como en el caso de la reflexión, de los valores de impedancia acústica de los dos medios. La refracción implica no sólo la subdivisión del haz, sino también la conversión parcial del modo de vibración del haz incidente. Si se supone que el haz incidente I se compone de ondas longitudinales, uno de los dos haces reflejados L se compone de vibraciones longitudinales, mientras que el otro T se compone de vibraciones transversales, experimentando una conversión del modo de vibración respecto del haz incidente. Lo mismo ocurre con los dos haces refractados. Uno es longitudinal, L', y el otro transversal, T'. Los sentidos de los haces reflejado y refractado se definen mediante dos leyes. 1. El ángulo de reflexión alfa de las ondas longitudinales es igual al ángulo de incidencia I. 2. Ley de Snell. El cociente entre la velocidad de propagación de un haz y el seno del ángulo que forma con la normal a la superficie de incidencia tiene el mismo valor para cada uno de los haces producidos por la refracción. Velocidad de propagación partido por seno del ángulo que forma con la normal, igual k, donde k es el valor constante del cociente. Como los cocientes tienen que ser equivalentes, cuanto mayor es la velocidad de propagación del haz, mayor será el seno del ángulo que forma el haz con la normal a la superficie. Por tanto, el ángulo será mayor. Esto explica la mayor inclinación de los haces longitudinales respecto de los transversales, tanto en A como en B. También se puede combinar las dos leyes para obtener las fórmulas para calcular las inclinaciones de los haces reflejados y refractados en función del ángulo de incidencia y de la velocidad de propagación en los dos medios, donde k es la constante de la ley de Snell.
Implicaciones de la ley de Snell. La inclinación del haz transversal reflejado no puede sobrepasar un límite máximo, beta máximo, que se alcanza cuando el haz incidente es tangente a la superficie, y igual 90 grados. Para el ángulo beta de las ondas transversales reflejadas, la ley es la siguiente. La inclinación máxima del haz transversal reflejado, beta máximo, solo depende del material que contiene el haz incidente. La inclinación máxima del haz transversal reflejado viene fijada por el cociente entre la velocidad de las ondas transversales y longitudinales en A. Si la velocidad de las ondas longitudinales a través del segundo medio B es mayor que la de las que viajan por el primero A, entonces el ángulo alfa' de las ondas longitudinales refractadas es mayor que el ángulo de incidencia I. Si se aumenta la inclinación del ángulo incidente, se llega a un ángulo IC1 denominado primer ángulo crítico. Las ondas longitudinales no se transmiten y se reflejan totalmente en la interfase entre los dos medios. Se puede decir lo mismo para el haz transversal refractado. Si la velocidad de la onda transversal en B es también mayor que las de las ondas longitudinales en A, el aumentar del ángulo de incidencia se alcanza con un valor IC2 mayor que IC1, segundo ángulo crítico, donde las ondas transversales T' cesan de transmitirse. La ley de Snell define las condiciones geométricas que ocasionan que los haces reflejados y refractados se separen y se produzca la conversión del modo de vibración, del modo longitudinal a transversal y al superficial. Para evaluar la división de la intensidad del haz en las distintas direcciones de reflexión y refracción, ver los diagramas adjuntos que se dan como ejemplos. La conversión del modo de vibración que caracteriza la refracción tiene implicaciones prácticas importantes, entre ellas la producción de haces angulares y superficiales de ondas transversales. Para explicar esto mejor, consideremos plexiglas y acero y supongamos que un haz de ondas longitudinales que procede del plexiglas llega a la interfase con un ángulo de incidencia alfa igual a 20 grados. La inclinación de los haces refractados longitudinales L' y transversales T' en el acero se puede calcular mediante la ley de Snell. Para obtener la situación descrita en la práctica, todo lo que hay que hacer es situar un palpador con la zapata de plexiglas en forma de cuña con un ángulo de 20 grados respecto al plano horizontal y colocarlo próximo a una pieza de acero. Si se quiere que el haz refractado se propague a través del medio en un cierto sentido, se tiene que aplicar la ley de Snell para calcular el ángulo de incidencia correspondiente y después cabecear la zapata de plexiglas del palpador el mismo ángulo. A fin de obtener un haz angular de ondas transversales dentro del acero, hay que aumentar el ángulo de incidencia hasta que alcance el primer ángulo crítico para el conjunto plexiglas-acero. Si se aumenta el ángulo de incidencia hasta que alcance el segundo ángulo crítico, el haz transversal también se refleja en la interfase. A partir de este ángulo se obtendrá un haz superficial transversal.
El fenómeno de dispersión se produce cuando el haz ultrasónico encuentra objetos en su camino cuyas dimensiones son iguales a su longitud de onda lambda. En la dispersión, la energía transmitida por la onda incidente se redistribuye en el espacio alrededor. La manera en que sucede esto depende en gran manera del cociente d por lambda entre la dimensión d del objeto y la longitud de onda de la vibración ultrasónica, lambda. Los diagramas polares adjuntos muestran cómo se distribuye la intensidad de energía en varias direcciones, indicadas por el ángulo θ, cuando la onda encuentra obstáculos cilíndricos de dimensiones diferentes, con un diámetro mayor que lambda, con diámetros del mismo orden que lambda, dispersión en obstáculos pequeños. La dispersión puede perturbar la regularidad de la reflexión de un haz ultrasónico de la interfase entre dos medios. Si la superficie presenta irregularidades importantes, estas se comportan como objetos pequeños que juntos producen dispersión de la energía incidente en varias direcciones y no en una solo, como ocurre en el caso de la reflexión pura. La cantidad de energía dispersada depende de la rugosidad de la superficie, de la longitud de onda incidente y del ángulo de incidencia. Cuando el tamaño de la rugosidad d, diferencia entre la cima y el fondo, es menor que 0,1 lambda, la superficie se comporta como un espejo, es decir, refleja en una sola dirección, mientras que las regularidades de tamaño mayor producen dispersión. Difracción. Cuando un haz ultrasónico encuentra en su camino una serie de obstáculos lineales, paralelos y equidistantes, por ejemplo, una superficie rayada, los elementos individuales se comportan como fuente de ondas individuales, que, al interferir unas con otras, crean picos de intensidad en ciertas direcciones. Entonces se dice que la serie de obstáculos se comporta como un enrejado de difracción. Para hallar las direcciones donde las ondas difractadas alcanzan sus valores de intensidad máxima, se debe recordar que en las regiones donde se superponen dos ondas, cada una proporciona su propia contribución a la amplitud total, con independencia de la otra, principio de superposición. La importancia del fenómeno de difracción en enrejados es que cuando la superficie del fondo de la pieza examinada está mecanizada y tiene rayas equidistantes, puede actuar como un enrejado. Esto quiere decir que el eco de fondo, que siempre que sea posible sirve para evaluar el acoplamiento, la entidad de los defectos y la eficiencia del equipo, se comporta anormalmente y su intensidad puede disminuir sustancialmente.